Hola mi gente bella y querida, ¿qué tal? Soy Sandra Rossi y en este nuevo video te vengo a hablar de esa grandiosa entrevista, porque para mí ha sido grandiosa y que no se sabe cómo pudo responder si era una entrevista, porque Jorge Javier se dedicó a interrumpirla cada 2 por 3, al igual que esta María Patiño. Pero para mí ha sido bestial, grandiosa, fenomenal. Ha estado de 10 Raquel Mosquera en esa entrevista en el Sábado Deluxe, porque no fue la Raquel Mosquera que todos conocemos, que siempre va de súper sensible, que se rompe y llora, que le atacan los nervios. No, no, no. Raquel Mosquera ayer yo creo que se tomó una doble infusión de manzanilla para estar lo más calmada posible. Su rictus era de otra manera, estaba muy seria. Ella fue dispuesta a no tolerar malos chistes y a decir la verdad, pero claro, ella sabía perfectamente en qué terreno se estaba metiendo, qué terreno lleno de minas estaba pisando, porque de hecho ella misma le dijo a Jorge Javier que su gente en Instagram le decía: ¿por qué te vas a meter en la boca del lobo? ¿Para qué vas a ir ahí? ¿Por qué, Raquel, lo vas a hacer? Hay una seguidora que me dijo que posiblemente era porque ella también fue espiada en la operación Deluxe o Luna, y entonces pues ella le propusieron que fuera y lo aceptó, ¿no? Como para que no demandase a esa gente, lo que sea. Pero para mí, honestamente, yo lo que creo es que Raquel Mosquera, y como le sucedería a cualquiera, está ávida de responderle a esta mujer, a muchísimos colaboradores. Siente la necesidad imperiosa de contar su verdad también y declarar muchísimas cosas, muchísimas infamias y mentiras que ha contado la heredera universal en esos capítulos tan nefastos 4 y 5, donde habló con ella. No sé si fue 3 o 4 o 4 y 5. Sí, yo creo que fue más bien 4 y 5. Y normal, ¿no? Que inclusive Raquel, la heredera universal, que que he estado en tratamiento psiquiátrico y psicológico, que todo el tiempo está vendiendo esa moto, pues increíble que en esos 2 capítulos pues se burlase de Raquel Mosquera y decía de forma muy irónica y con cara de maldad que estaba para allá, o sea, que no estaba muy bien de la cabeza, sabiendo que la enfermedad de Raquel es totalmente diagnosticada, que tiene bipolaridad, y que con ese tipo de enfermedades, ellos que viven vendiendo que no hay que burlarse de la salud mental, pues Raquel Mosquera es bipolar. Raquel Mosquera es una mujer que está bajo tratamiento y que cuando los nervios, ha perdido los nervios, ha tenido que ingresarse. Eso está más claro que el agua. Pero esa Raquel de anoche, mi gente bella, fue bestial. A mí me encantó, estuvo fenomenal. Estuvo sin miedo, sin nervios, sin corte. Lo único, y me adelanto a decirlo, que no me gustó, es que ellos quisieron atacarla diciendo que ella era amiga de Antonio David, y de hecho pusieron todos esos encuentros que han tenido Antonio David y ella en los platós, y ella aclaraba que ella no era amiga de Antonio David, pero cosa que me extrañó. Ella dice que no era amiga de Antonio David, que simplemente Antonio David, en los momentos que ella ha estado mal o lo que sea, y después de la muerte de Pedro Carrasco, Antonio David siempre la ha llamado para preocuparse por ella. Ella lo que sí reconoce a Antonio David, que es un grandioso padre, pero ella no se quiso como mojar y decir si somos amigos, o ella vino a decir que nunca se ha tomado una taza de café con leche con Antonio David, pero era porque claro, tenía a la mujer esta, a María Patiño, ahí dándole, y a los demás. Estaba Pilar Vidal, que en un principio ella había vetado, y al final, y a Carmen Borrego, y a Vilés, y a Jimmy Jiménez Arnau, ella los vetó, al final entraron, porque ella es así. Pero sí que no me gustó que no, pues dice la cara por Antonio David, dijera: mira, yo me llevo fenomenal con él, no tengo ningún problema con él y me parece que es un buen padre, porque venía María Patiño, como se la pasa metida en redes, a justificar que ella cree a la heredera universal después de ver los papeles y el tema de la violencia vicaria, y por eso se la cree después que ella defendía tanto a Antonio David, ¿no? Y ella dice que ella ha cambiado con respecto a ese tema a partir de que vio esos papeles que mostró a la heredera, y que eso es una prueba inequívoca. Y aparte de todo eso, ella dice: bueno, yo la puedo criticar a ella, pero en eso sí que la tengo que defender.
decía María Patiño. Pero bueno, todos cuestionaron eso. Llegó un momento que Matamoros pues tuvo que quedarse callado porque se puso a defender sobre todo el tema de cuando Raquel tuvo que irse del piso que compartía con Pedro Carrasco. Pero bueno, el tema es que a mí sinceramente yo dije, Dios mío, los primeros minutos van a machacar a Raquel Mosquera. Jorge Javier se puso el traje, estaba con un blazer amarillo, pero se puso el traje de sorna, el traje de irónico, el traje de que me voy a burlar de ti toda la noche, no te voy a dejar hablar, eres la peor persona que pudo haber pasado por la vida de Rocío Carrasco. Además de todo eso, se dedicó toda la noche a llamarla mentirosa, que mentías, sí que mentías, porque has dicho que yo te dejé de seguir en Instagram y todavía te sigo creyendo. O sea, él por nimiedades y tonterías quiso aprovecharse para llamarla mentirosa, porque ese es el juego de él y era muy obvio, muy evidente. Lo bueno es que Raquel Mosquera estaba sin pelos en la lengua y diciéndole, a mí no me vas a tratar así, a mí esto. De hecho, en un principio, cuando está en un pasillo antes de entrar a plató, Jimmy la llama cerda. De hecho fue trending topic eso. Ahí se ve cómo cuidan a las mujeres en esta cadena, que van de feministas pero selectivos, claro está. Él la llama cerda porque ella cuenta que en 10 años que tuvo con Pedro nunca vio a Jimmy Jiménez Arnao tomarse una taza de café con Pedro, o salir con Pedro, o Jimmy yendo a visitar a Pedro en su casa, ni nada de eso. También empezaron con el tema de las heces y de que Pedro vivía, que ella no cuidaba a Pedro. Le pregunta Jorge Javier, ¿tú cuidabas bien a Pedro? Porque claro, acuérdate que eso es una secta, acuérdate que esta docuserie es una religión. Él le cuestionó a esta Raquel Mosquera que se había visto la docuserie, que si no la has visto, ¿cómo puedes hablar y opinar? ¿Quién le puede contar a Raquel Mosquera lo que ha vivido en primera persona? Todo lo que vio, todos los desplantes de la hija de su marido hacia su marido. Aquello que contaba Raquel Mosquera hace tiempo, que después de esa discusión, Pedro se la pasaba en la terraza, fuma que te fuma, caja tras caja, y que posiblemente eso lo pudo haber matado al final, más el estrés y la tristeza, porque la gente no cree en eso, pero la gente muere de tristeza y de desilusión y de decepción. Este señor sentía una impotencia enorme de que no podía cambiar a la hija, quitarle ese hombre de encima, porque sabía que ese hombre, es decir, el ser de luz, influía demasiado en ella, y ya está, pues. Bueno, a mí me parece, sinceramente, insisto, que Raquel Mosquera estuvo de 10, se defendió como pudo, porque cada vez que estaba dispuesta a hablar, le interrumpía, le dijo prácticamente a Jorge Javier que estaba perdido ya en la vida, que era un fracasado, que era un falso, en otras palabras, pero no se quedó callada. Pues cada vez que Jorge Javier le decía, eres una mentirosa, ella le decía, ¿y tú? ¿Y tú también eres un mentiroso? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿En qué? Claro que mientes y bueno, es que dijo una cantidad de cosas que yo estaba demasiado, ya te digo, los primeros minutos creí que la iba a machacar, que esta mujer no iba a terminar la entrevista, pero es que se estuvo estoica, estuvo valiente, estuvo dispuesta a encararse a quien sea. El problema es que, claro, no la dejaban hablar, y llegó un momento en que Jorge Javier la llama lianta, y ella se quedó con eso y dice, liante eres tú sí que elijas a la gente. Bueno, es que no te digo que estuvo demasiado espectacular, pero bueno, vamos a resumirte un poco en qué se basó la entrevista para todas aquellas personas que no vieron, pero ya te digo que ayer ellos sabían perfectamente, la entrevista estuvo hasta después de la 1, porque ellos estaban viendo que tenían rating, que la gente estaba viendo el programa, que la gente quería escuchar a Raquel Mosquera, y de hecho tuvieron 16.1%, es decir, 1.439.000 espectadores quiso ver ayer a Raquel Mosquera. Y por supuesto a las carrasquistas en redes, pues diciéndole lo más grande, especialmente lo de cerda. Ahí es donde yo no entiendo qué clase de feminismo pues manejan y controlan ellos. Pero bueno, Raquel Mosquera se enfrentó a Jorge Javier tan tranquila, y además se cansó de decir que todo es una manipulación, todo lo que le decían los colaboradores y el propio Jorge Javier. Entonces ella se sentó en el Sábado de Luz para hacer y responder a todas esas polémicas que ha sembrado la Heredera Universal en la segunda parte de la docuserie. Ella aterrizó en el Deluxe con muchísima fuerza y sin miedo a nada o a nadie.
Raquel Mosquera llegaba al programa después de 4 meses alejada de los platós. Acuérdate que ella estuvo en Viva la Vida, pero ya en Fiesta pues no la han llamado, ¿no? Dispuesta a responder a Rocío Carrasco para hacer frente a todas las polémicas declaraciones que ha hecho esta mujer sobre ella, es decir, su ex hijastra. En los últimos meses, Rocío Carrasco pues ha dado nuevos detalles de su imaginación y del guión de Anaís Peces sobre los motivos de su relación nula con su familia. A las pruebas y a los documentos que ella ha mostrado, pues Raquel Mosquera ha dejado claro que no va a quedarse callada. Aquí está Raquel, la valiente, porque no tengo miedo a nada ni a nadie, decía Raquel con cara de mucha seriedad. A su lado, pues Jorge Javier ha puesto en duda muchas de las cuestiones que ella respondía y ha resaltado que había puesto muchos problemas al programa con sus exigencias, porque claro, cuando Jimmy llama cerda a Raquel Mosquera y Raquel Mosquera dice que venga su abogado, porque su representante es su abogado y además es amigo personal de su hermano pequeño, decía Raquel Mosquera. Que vengan mis abogados. Estaba una señora también acompañando a su abogado allí, que creo que los dos son abogados de ella. Pero claro, no se presentó el abogado, ¿no? Pero entonces en ese momento dice, mira, creo que te estás haciendo un lío, que estás exagerándolo todo, estás poniendo demasiadas pegas para poder venir aquí. ¿Tú qué te crees? Y la otra no veta a medio Mediaset para estar siempre con los mismos colaboradores y poder contar sus mentiras para seguir viva y pagar sus deudas. Entonces, como ella vetó a Vilés, a esta, la que escribe en el ABC, ¿por qué se me olvida tanto el nombre de esa mujer? No le entiendo. Vetó a esta Carmen Borrego y a Jimmy Jiménez Arnau, pues eso para Jorge Javier era un incordio prácticamente, ¿no? Ella ha afirmado que quiere estar rodeada de profesionales objetivos, decía Raquel Mosquera, ya que muchos de los colaboradores a los que no quería enfrentarse, al igual que a Jorge Javier, se había hecho amigos de Rocío Carrasco, y eso es obvio, ella está pisando en un terreno lleno de minas, o sea, nadie le va a dar la razón excepto Matamoros, pero Jorge Javier se encargó 1000 veces de interrumpir a Matamoros y de decirle que estaba del lado equivocado. Desde ahí, la entrada, Raquel Mosquera ha ido, según los medios de comunicación, porque hoy todos los medios de comunicación han dicho que Jorge Javier venció a Raquel Mosquera, que le cayó la boca, que le plantó cara, y fue totalmente al contrario. Acuérdate que todos los medios de comunicación se deben a la fábrica de la tele y se deben a estos programas. No se saben por qué, cuál es el poder que tiene la fábrica de la tele sobre todos los medios de comunicación, porque ahí es donde se denota lo poco profesionales que son estos periodistas y lo poco objetivos, al decir que Jorge Javier ha vencido en ese sábado de Lux a Raquel Mosquera y le cayó la boca. No fue así. Raquel Mosquera, como pudo, no se le cayó la boca a Jorge Javier, con todo y que todo el poder y las caritas que pone él de serio, ¿no? Bueno, entonces Raquel Mosquera pues acusa a Jorge Javier de intentar ponerla nerviosa para tener problemas en la entrevista, ¿no? Como para descentrarla. Eso es una manipulación total y absoluta. Esto es muy sucio, Raquel, le decía a Jorge Javier. El tajante con su cara seria, pues echándole en cara también que se hubiese contradicho en varias ocasiones y que se la pilló en muchísimas mentiras, porque él y que pasó todas las mañanas revisando y viendo todas esas entrevistas que ha hecho Raquel Mosquera. Y él dice que ella lo que ha hecho es puro contar mentiras sobre los documentos de Rocío Carrasco. Esos documentos que ella pues sacó sesgados a la televisión. La misma Raquel Mosquera dice, claro, todos los documentos que ella mostró, todos están sesgados. Ay, todos fliparon, ¿no? Entonces, yo sí que tengo un documental y para escribir un libro, pero con verdades. Sabéis que se ha contado mucha mentira y lo sabéis, decía ella, dejando pasar todas estas mentiras simplemente para tener audiencia. Lo decía sin pelo en la lengua Raquel Mosquera, y yo estaba en lo que se llama fascinada. Entonces, ella dice que tiene muchísimas cosas que puede contar, pero que no lo va a contar, ¿no?
Entonces ella se sentía ayer también muy decepcionada, pero quiso voltearle la tortilla Jorge Javier y decía que estaba muy decepcionado de la actitud de ella y de todo lo que estaba diciendo y de haber descubierto tantas mentiras que ha contado a lo largo del tiempo Raquel Mosquera en todas las entrevistas. Y todo esto porque él se ha posicionado al lado de Rocío Carrasco, y de hecho Rosa Villacastín escribe que Jorge Javier estaba totalmente abducido por Rocío Carrasco, y resulta que él detiene un momento la entrevista para responderle a Rosa Villacastín, cuando Rosa Villacastín ha dicho la verdad, y entonces prácticamente él le dice a Rosa Villacastín que siempre la ha tratado con respeto, pero que deje de insultarle. Vamos a tratar, el respeto es bidireccional, decía Jorge Javier para responderle a Rosa Villacastín, y Rosa Villacastín no se cayó la boca porque ella estaba diciendo claramente en Twitter que todo lo que estaba diciendo esta Raquel Mosquera era cierto, que ella lo había vivido en primera persona, y que ahí todos se callan y todos lo que hacen es bailarle el agua a Rocío Carrasco, y que todos estaban abducidos, especialmente Jorge Javier. Bueno, esto fue para él una puñalada total que lo desequilibró, ¿no? Y bueno, él le decía a Raquel: me has decepcionado en el terreno emocional, me has caído bastante. Hoy lo podemos remontar y te digo, te conozco desde hace muchos años, y cuando se decepciona a alguien es porque estableces lazos de cariño. Trabajo contigo desde hace muchos años y cuando las escucho me decepcionas, pero es porque me has importado en algún momento. Pero este golpe no ha sido el más impactante de la noche que había, no, en la noche, esto fue en el pasillito antes de ir al plató, ¿no? Una de las condiciones de Raquel Mosquera para su reaparición fue eso, que se siguiese una serie de normas y que se respetase su lista de vetados, que al final, repito, los dejó pasar después de que Jimmy la llamase cerda. Los colaboradores que no han podido sentarse con Raquel Mosquera pues eran Pilar Vidal, José Antonio, bueno, ya esto lo dije. Antonio Montero también apoyó en muchos momentos a Raquel Mosquera, ¿ok? Le sacaron el tema de que ella fue a Brasil a vender un reportaje donde supuestamente iban a adoptar un niño. Le pusieron el trozo en el que Rocío Carrasco dice esos asquerosos reportajes que hacía mi padre con Raquel, y justo Montero era quien había hecho esos reportajes y dijo que para nada eran asquerosos, que era un trabajo totalmente profesional como cualquier otro reportaje, que esa no era la forma de hablar. Raquel Mosquera también echó en cara la forma en que se ha expresado su hija en el documental, que esa no es la forma en que una hija que quiere habla de su padre. Por supuesto que todos allí fue como que le echaron ácido encima y se volvieron locos, la Patiño, Jorge Javier, en fin. Pero ya te digo, esta mujer, Raquel Mosquera, en ningún momento titubeó y tuvo miedo de responder. En los 10 años en los que tuvimos juntos referidos a este Jimmy Jiménez Arnau, que yo sepa, no se tomó ni un café con él. De hecho, supuestamente dijo de Pedro que era homosexual antes de nuestra relación. Tú sabes que esto siempre se había dicho de Pedro Carrasco, no entiendo por qué, al igual que se dice de Ortega Cano, ¿no? Esto supuestamente lo dijo hace un tiempo Jimmy Jiménez Arnau, y él ha explotado contra ella al escuchar estas declaraciones, ya que llegó a decir todo lo contrario en televisión, y pues es cuando él la llama cerda, haciendo que esta pues llegase al límite y frenase el programa, y de hecho dijo que no iba a continuar porque ella había dicho ciertas cosas que se estaban incumpliendo. Al final salió Jimmy a pedirle disculpas, pero también él le exigía que él iba a pedir disculpas, pero que ella también desmintiese lo que acababa de decir, de que Pedro era homosexual, etcétera. Eso no lo va a permitir, o lo retiras o me voy, le decía a esta mujer. Raquel Mosquera. La tensión siguió creciendo hasta que ella pues lanzó una advertencia muy seria: hasta que no hable con mis abogados, pues no sigo. Y es cuando Jorge Javier le dijo: ay, mira, pero estás montando un show innecesario, son demasiadas exigencias a Raquel, ¿qué te crees? Básicamente le faltó que le dijera eso Jorge Javier. Entonces, ¿qué más te puedo contar de esta entrevista? Ella le decía a Jorge Javier que tú ahora conmigo ya no te ríes ni me sigues en Instagram porque eres muy amigo de Rocío Carrasco. Sin embargo, pues él
comprobó en su móvil y dice, yo a ti te sigo, Raquel, ¿por qué mientes? ¿Por qué inventas, Raquel? Es que no entiendo. Entonces, lo que intentó toda la noche fue liarla, que ella se enredase, utilizaban las palabras de ella, no la dejaban permitir para enredarla y después le terminaba diciendo, es que mientes, Raquel, es que hasta cuándo, Raquel, basta ya de mentir, para, Raquel, que ya te conozco, que eres una lianta, ¿entiendes? O sea, así cualquiera gana una batalla, una discusión, no dejando hablar y tergiversando todo lo que decía Raquel Mosquera. Entonces, bueno, ella, el tema no tiene ninguna propiedad a su nombre, decía Raquel Mosquera, esta Rocío Carrasco, y ella decía, y a Jorge Javier, perdón. O sea, Raquel Mosquera dice, yo no voy a demandar a Rocío Carrasco porque no tiene ninguna propiedad a su nombre. ¿Y por qué pasa eso? Decía ella, ¿dónde están las propiedades? Esto insinuando que quien las tiene todas es el ser de luz, ¿no? Entonces Raquel ha dejado caer en más de una ocasión que Pedro había sufrido un accidente tras discutir con su hija y ayer volvió a contar totalmente de la misma forma como siempre lo ha contado esa noche en el que Pedro Carrasco le fue a llevar los regalos de Navidad a su nieto o de Reyes. Entonces, claro, cuando discutieron, esa noche él iba haciendo pero no porque estaba bebido como quiso decir la Heredera Universal, sino del disgusto que llevaba encima y que aparte se había caído, se había cortado la mano y la hija ni siquiera le dio un poco de alcohol para que se secase y se limpiase, sino que él mismo se secó con un pañuelo blanco de tela que él siempre llevaba en el bolsillo. Entonces Rocío desmintió el relato de Mosquera en su documental, hablando lo que tuvimos que hablar y salió sabiendo que tenía que saber y del resto que se ha dicho es pura mentira, pero Raquel hace oídos sordos y mantiene su relato. A Raquel se le iba agotando los argumentos según los medios de comunicación y conforme avanzaba la entrevista lo hacían también sus nervios, a pesar de que aseguraba estar tranquila y yo creo que sí, lo hizo súper bien, sinceramente. Y entonces, claro, ahí le sacan este tema de que ella tiene muchas cosas más que contar de esa conversación, pero que no lo dice. Dice también, ay, pobrecita, la del cuento, ella es la víctima. Todo el mundo es malo, ¿por qué pasa eso? Pero ¿todo el mundo de qué? Le decía a Jorge Javier, ¿por qué dices eso? Mira, Jorge Javier ayer se quedó sin argumentos. Él sí que se quedó sin argumentos para defender lo indefendible. ¿Entiendes? Porque Raquel Mosquera le dijo, es que es increíble que ella es la pobrecita, la que no ha hecho nada. Todo el mundo es malo, su familia, sus amigos, su entorno. ¿Cómo tú me explicas eso? Le decía Raquel a Jorge Javier. Y ya te digo que en ningún momento Raquel titubeó, estuvo nerviosa. Sí que ya te digo que le interrumpieron 1000 veces y dijo verdades como puños, pues que prácticamente le hizo un pulso a que tenía que ver la docuserie. Y entonces ella le dice, pero ¿para qué voy a ver la docuserie si todo lo que ha contado es mentira? Y también, ¿para qué va a ver la docuserie si ella conoce su historia y su verdad, todo lo que vivió con la Heredera Universal, lo caprichosa que era, los dolores de cabeza que le causaba al padre? Es que eso es así, es así. Y ya te digo que de verdad Raquel Mosquera estuvo de 10, estuvo fenomenal, espectacular, no se cayó ante nada, no tuvo miedo, prácticamente en muchos momentos estuvo como Maciel cuando dijo que Jorge Javier sí que trataba mal a sus trabajadores allí, y es verdad, Javier, mira, Jorge Javier anoche no pudo con Raquel Mosquera. Raquel Mosquera dijo lo que tenía que decir y con todo y eso fue educada en muchos momentos de no hablar realmente como lo sentía su alma, porque claro, tenía que ser, digamos, políticamente correcta. Pero Jorge Javier sí que quiso burlarse de ella, quiso ponerse en plan como cuando llamó el tío de la Heredera Universal, José Antonio, y se burlaron todos de ella e hicieron sorna. Él quiso hacer exactamente lo mismo con Raquel, burlarse de cada cosa que decía, ridiculizarla, y es que no pudo, y dejó en evidencia lo demasiado fanático que es la Heredera Universal, lo vendido que está para sus jefes. Hace lo que digan sus jefes, él lo va a hacer. Es un soldado de su jefe. Aparte de todo eso, deja muy claro la secta que es, la religión que maneja él, que controla. Y por último, deja en evidencia que, como dijo tal cual Rosa Villacastín, todos allí están abducidos, especialmente Jorge Javier. Es que más claro, imposible. Bueno, mi gente bella, si te ha gustado este video, como siempre te digo, regálame tu like. Si es la primera vez que me escuchas y te ha gustado, suscríbete, activa la campanita. Y nada, mi gente bella, nos vemos
vemos en el próximo vídeo y si te apetece, pues comparte también este vídeo. Chao.